Bienvenidos nuevamente a ¿Qué esperas para ser feliz con tu familia? Como ya ustedes se han dado cuenta, el programa que estamos estudiando es un programa completamente espiritual, porque personalmente estoy convencido que esa es la gran necesidad que tienen nuestras familias. Hoy el mundo en crisis necesita soluciones reales para la crisis que vive el hogar. Y nuestro hogar necesita una nueva experiencia espiritual. Es por eso que juntos hemos venido descubriendo este proceso que es bíblico, no es religioso, pero sí es bíblico y que fortalece nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia y, por supuesto, fortalece también nuestra sociedad. Hemos venido estudiando varios conceptos que son interesantes. Hoy vamos a recordar rápidamente los principales puntos que hemos venido destacando en las últimas reflexiones. El primero es, ¿por qué nuestra familia está hoy en crisis? La respuesta es una sola palabra: sabiduría. En el cielo, cuando Dios creó a su primera y bella familia, uno de sus hijos, uno de sus seres creados, uno de los miembros de la familia, decidió tomar un camino diferente. Y ese camino diferente fue el camino de su propia sabiduría, en lugar de la sabiduría de Dios. Así que el problema comenzó con la sabiduría. La sabiduría llevó a este ser creado, parte de la familia de Dios, a apartarse del plan original, vivir la sabiduría de Dios. Ahora, cuando venimos aquí al planeta Tierra, pasa exactamente lo mismo con Adán y Eva. Prefieren vivir su propia sabiduría a la sabiduría de su padre, que estaba allí con ellos y que se las había dado para que su vida siguiera siendo perfecta. Primer gran problema, sabiduría. En Proverbios el capítulo 2, el versículo del 1 al 10. Por eso el Señor, como un padre suplicante, nos dice: Hijo mío, Jehová da la sabiduría, y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Entonces entenderás la justicia. Porque el que experimenta la sabiduría de Dios comienza a practicar la justicia. Así que ese es el tema principal. ¿Cómo volver a tener la sabiduría de Dios? Hay que practicar justicia. Por eso en 1 de Juan, el capítulo 3, el versículo 10 nos dice: así se distinguen o así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica justicia no es de Dios. Si queremos formar parte de la familia de Dios, tenemos que practicar justicia. Si nuestra familia quiere salir de los problemas que hay, tenemos que practicar justicia. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios y no la sabiduría humana, que es la que tanto daño le ha hecho a nuestros seres amados. Tanto que los amamos, pero tanto que nos hemos equivocado compartiéndoles nuestra sabiduría humana y no la sabiduría divina. Recuerden que la sabiduría humana va mucho más allá que las actividades de la iglesia. Porque algunos dicen: no, yo he cumplido con eso. Vamos a la iglesia una vez por semana, inclusive vamos a los cultos de la semana con la familia. Eso es obligatorio en mi casa. ¿Y qué es lo que pasa dentro del hogar? Tenemos un culto familiar con nuestros hijos, con nuestra esposa todos los días. Nos reunimos para agradecer a Dios por el nuevo día, para agradecer a Dios por el día que ha terminado. Nuestras acciones, nuestras decisiones demuestran que estamos viviendo la sabiduría de Dios y no la nuestra. ¿Qué es lo que están viendo nuestros hijos? ¿O acaso nuestros hijos están recibiendo esa herencia que tanto daño nos ha hecho a nosotros y tanto daño les va a seguir haciendo a ellos? La herencia de vivir vidas cristianas y espirituales por momentos, por ratos, por circunstancias y no una constante que fue el plan original de Dios. Hablamos del Evangelio del Reino entonces, porque esa fue una de las razones por las cuales vino Jesús a esta tierra. Jesús vino a enseñarnos cómo practicar justicia. Y para aprender a practicar justicia, Él nos invitó a vivir el único Evangelio que Él vino a predicar, a enseñar, a compartir. El Evangelio del Reino de Dios. Que no es otra cosa el Evangelio del Reino de Dios que vivir su soberanía. Porque donde quiera que se vive su soberanía, su reino ha comenzado. Es decir, el Evangelio que se debe vivir en nuestros hogares no es el Evangelio de una religión, no es el Evangelio de una iglesia, es el Evangelio
del reino de Dios, donde las cosas se hacen no a criterio humano, donde las decisiones se toman con Dios. Y eso es lo que vamos a seguir justamente aprendiendo. En nuestro último encuentro vimos entonces que Jesús, en su primer gran discurso, después de presentar el Evangelio del Reino, haber sido presentado el Evangelio del Reino a través de Juan el Bautista, ahora Jesús se levanta para tener su primera presentación ante una comunidad inmensa y deseosa de encontrar soluciones para sus vidas personales y familiares. Y lo primero que Jesús nos dice aparece en Mateo el capítulo 5, el versículo 3. La primera bienaventuranza que dice: felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, Dios nos ofrece un canje. Dios dice: mi espíritu por tu espíritu, el Espíritu Santo. El canje de Dios es sencillo y es claro. Cambia tu espíritu por mi espíritu. Tu espíritu humano no sirve. En nuestras casas, nuestro espíritu humano solo nos va a llevar a cometer errores. Vamos a seguir en dificultad, porque cuando confiamos más en nuestras capacidades que en las que Dios, cometemos errores. Mi espíritu humano lo único que me ha llevado a estar en dificultades y enseñarles a mis hijos que decidiendo solos aparentemente encontramos las soluciones, pero mentiras. Estamos cada día llenos de más y más dificultades. Ese canje que Dios nos ofrece es el canje que debe guiar nuestras vidas y nuestros hogares. Por eso, si aún no lo has hecho, mi invitación es para que le digas al Señor: Señor, mi gran necesidad no es dinero. Mi gran necesidad no es más trabajo. Mi gran necesidad no es salud. Mi gran necesidad es tu presencia. Es la presencia de tu espíritu. Yo acepto ese canje. Tu espíritu por mi espíritu. Porque tu espíritu es todo lo que yo necesito. Si no has hecho esa oración antes y no has tomado esa decisión, yo te invito para que en este momento donde te encuentras, le digas al Señor que necesitas de su presencia y que estás dispuesto a hacer ese cambio. De lo contrario, este programa no va a surtir efecto, porque este es un programa espiritual que Dios ha diseñado para transformar tu vida y para transformar tu hogar. Permíteme orar contigo donde estás. Padre que estás en las alturas de los cielos, nuestra oración, nuestra decisión en este momento es aceptar ese canje y ser felices viviendo en pobreza de espíritu. Señor, aceptamos la presencia de tu espíritu. Sin él nada podemos hacer. Él es la razón de nuestro existir. Te necesitamos, Espíritu Santo, para que nuestra experiencia sea diferente, nuestra vida sea diferente y nuestros hogares también sean diferentes y transformados. Gracias por ese regalo maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿y ahora entonces qué se viene? Ahora entonces viene la segunda bienaventuranza. La segunda bienaventuranza es el resultado de la vivencia de la primera. Es decir, es el segundo nivel. Es el segundo principio de la felicidad. Recuerden, estamos buscando sabiduría. Estamos buscando conocer la justicia de Dios. Pues a través de los principios del reino de Dios o la constitución del reino de Dios, que son las bienaventuranzas, allí el Señor presenta cómo aprender a vivir en justicia. Ya aprendimos que lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestro yo por el Espíritu Santo. Y te felicito por esa decisión que has tomado. Ahora mira en Mateo, el capítulo 5, el versículo 4. ¿Qué es lo que Jesús dice como segundo principio resultado del que ya hemos estudiado? Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Otra bienaventuranza un poco difícil de entender. ¿Cómo es posible que yo sea feliz mientras lloro? No es eso muy normal. El Señor invita a llorar, pero el Señor no invita a sufrir. El Señor invita a llorar, porque el sufrimiento humano es muy diferente al llanto espiritual. Las Sagradas Escrituras nos hablan al respecto. En 2 Corintios, el capítulo 7, el versículo 10, nos ayuda a entender el concepto de lo que significa llorar a la manera de Dios. Dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza según Dios produce arrepentimiento y según el mundo produce muerte. Es decir, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida para transformarte, llega a mi vida para transformarme, con el propósito de que la transformación de mi vida se convierta en la transformación de mi hogar, el Espíritu Santo comienza a hacer un trabajo maravilloso. Lo primero que Él hace es poner la casa en orden y comienza a mostrarme qué es lo que está mal en mi vida.
Noten esto. El Espíritu Santo no muestra lo que está mal en otros. El Espíritu Santo muestra lo que está mal en mí. Qué fácil es para nosotros los seres humanos pensar en los problemas y en los errores que están cometiendo los demás y los problemas que estoy viviendo por culpa de los demás. Eso es muy común, que los seres humanos siempre estemos viendo lo que los demás hacen mal. Por eso es tan común que el esposo, para él sea mucho más fácil identificar los problemas de su esposa y que la esposa vea lo que hace mal su esposo. De hecho, no hay discusión común en la que el esposo diga, sí, mi amor, yo veo que los problemas son míos. O que diga, no, mi amor, los problemas no son tuyos. Los errores que se han cometido son por culpa mía. Eso no es normal. Lo normal aquí es que cada uno le diga, pero mira, tú hiciste esto mal, tú hiciste todo otro mal. Y señalemos siempre al otro. Y nos olvidemos que nosotros también tenemos parte del problema. Qué fácil es señalar a nuestros hijos. Qué fácil es mostrar los errores de los demás. O nosotros como hijos los de los padres. Pero el Espíritu Santo no hace eso. Dice aquí, cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, como está llegando a tu vida, no te aterres, porque lo primero que el Espíritu Santo va a hacer es mostrarte lo que está mal en ti, no en tu esposa y en tus hijos. Es decir, tú tienes la solución en tus manos para los problemas que hay en tu hogar. Tú la tienes en tus manos. El Espíritu Santo te invita a mirar lo que está mal en ti, porque Él quiere hacer los cambios en ti. Por eso el primer efecto que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona es llevarlo al llanto, a la tristeza. No estar llorando todo el tiempo, no estar sufriendo todo el tiempo, a la tristeza que me lleva al arrepentimiento, porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación y no produce muerte, porque esa es la tristeza humana, la que produce muerte. ¿Cuántos seres humanos hoy, cuántas familias, cuántos padres, cuántos hijos están sumidos en la desesperación? ¿Cuántos seres humanos están bajo la terrible enfermedad del estrés, de la depresión, muriéndose en vida por los problemas que no pueden solucionar? Al ver que sus hijos toman decisiones equivocadas, al ver que sus hogares se están destruyendo. El Señor dice, esa tristeza humana produce muerte. No, yo te invito a que te entristezcas a la manera mía, porque el Espíritu Santo te quiere mostrar lo que está mal en ti. Así que parte de la oración para que nuestras vidas se transformen y nuestros hogares se transformen es decirle ahora al Espíritu del Señor, Señor, muéstrame lo que está mal en mí. Y cuando yo reconozco lo que está mal en mí, yo lloro, es decir, yo lamento lo que yo he hecho mal. Porque el problema, yo también soy parte del problema. Y mi cambio, la transformación en mi vida es solución para el problema. Es decir, yo soy más parte de la solución que del problema. Y si en mi hogar lo único que hay problemas es porque yo no he querido ver que yo también tengo la solución y no estoy haciendo nada. La palabra del Señor dice en Juan, el capítulo 6, el versículo 7 y 8. Y escuchen estas palabras de Jesús. Empero yo os digo la verdad. Os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os lo enviaré. Y escuchen bien, y cuando Él viniere, redarguirá o convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Miren las dos palabras que hemos venido estudiando, justicia y la palabra también juicio y también el convencimiento. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos muestra, nos convence, no de lo que está mal en los otros, sino de lo que está mal en mí. Por eso mi invitación en este momento es clara y es directa. Ya seas papá, mamá, hijo o hija, yo quiero decirte en este momento que el Señor te está invitando a parar de estar mirando lo que está mal en los demás y a decirle al Espíritu del Señor, Señor, muestra lo que está mal en mí. Porque si yo no encuentro solución para estos problemas que estoy teniendo es porque algo está mal en mí. ¿Qué es lo que está mal en mí? Muéstrame, Señor. Y yo te aseguro que el Espíritu Santo te va a mostrar, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es mostrarte lo que está mal en ti. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a ser transformado, eso se nota. Los demás lo van a ver. Y los demás van a interesarse en saber qué es lo que está pasando contigo. Y van a imitar lo que está pasando contigo, porque el Espíritu Santo va a tocar también sus mentes. Por eso es que contigo es que comienza la solución a los problemas que hay en nuestros hogares. ¿Recuerdan que en la ocasión anterior hablamos sobre David cuando enfrentó al gigante Goliat? Déjame hablarte un poquito acerca de los problemas del rey David. David, lamentablemente, se olvidó que es con el Espíritu del Señor.
Y en una ocasión vio una mujer que le gustaba mucho y decidió traerla para él. Y no solo pecó con esa mujer, sino que luego siguió tomando sus decisiones solo, dejando de lado la sabiduría de Dios, como tú y yo lo hacemos. Vivimos cometiendo errores para tratar de solucionar los errores del pasado. Sabiduría humana. ¿Acaso así no son los problemas de nuestra vida? Seamos sinceros, vayamos un poquito atrás en los problemas más graves que hemos tenido en nuestros hogares. ¿Acaso no ha sido por decisiones equivocadas que hemos tomado solos sin Dios? Y luego que vemos que las cosas no funcionan bien, ¿acaso no seguimos tomando decisiones solos para tratar de solucionar? Y el problema crece y crece y crece como la espuma, cada día más fuerte, y se va convirtiendo como una bola de nieve. Pues eso que le pasó a David también nos está pasando a nosotros en nuestros hogares. Y eso es lo que hace que las crisis sean cada vez más grandes en nuestros hogares. Porque como David, estamos enfrentando los problemas con nuestra propia fuerza. Lamentablemente David se olvidó que es con la fuerza de Dios que se derriban los gigantes. Pero gracias a Dios, porque David reacciona. Y quiero invitarte para que vayas a Salmos capítulo 32, versículos 3 al 5. Salmos capítulo 32, versículos 3 al 5. Y mira David, en medio de la desesperación que estaba viviendo, lo que él decide hacer. Dice David de la siguiente manera: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Yo admiro a David. Lo admiro como ser humano que se equivoca, pero como ser humano que también sabe reconocer que las equivocaciones se enfrentan y no se esquivan. Las equivocaciones son oportunidades para reconocer que estamos actuando solos, que estamos viviendo solos. ¿Te has equivocado en tu hogar? ¿Cuántos errores no hemos cometido con nuestra esposa, con nuestros hijos? ¿Cuántas palabras que no debimos pronunciar? ¿Cuántas acciones que no debimos cometer? ¿Cuántas veces hemos abusado de nuestro poder y de nuestro liderazgo en casa con nuestros hijos y hemos impuesto nuestro criterio, sabiendo luego que nos equivocamos? ¿Cuánto daño hemos hecho? Y nosotros, hijos, ¿cuántas veces no nos hemos equivocado contra nuestros padres? ¿Por qué seguir en la equivocación? ¿Por qué tomar el camino que muchos toman, y es el de mantener en sus mentes y en sus corazones esos momentos y esas situaciones que nos han hecho daño, inclusive los errores que nosotros hemos cometido, y los callamos y seguimos la vida con ellos, sabiendo que nos hemos equivocado? Los mayores errores se cometen dentro del hogar. Allí es donde cometemos las barbaridades más grandes, porque estamos formando hijos, ciudadanos, personas, seres humanos, y nos hemos equivocado con ellos, y ellos se han equivocado con nosotros. David dice, yo tomé la opción de quedarme callado, y cuando yo me quedé callado, las cosas no funcionaron. Por el contrario, él dice allí, mis huesos se envejecieron en mi gemir. Es decir, David tuvo una depresión extrema, completamente extrema. La vida de David parecía no tener sentido, pero el Espíritu del Señor tuvo una oportunidad una vez más en la vida de David. Y David dice, como que reacciona y dice, pero cuando me di cuenta de mi situación, entonces busqué a Jehová, confesé mi pecado y Él perdonó la maldad de mi pecado. En nuestro hogar se necesita vivir la experiencia del perdón. ¿Qué esperas para pedir perdón? Ya seas papá, mamá, hijo o hija, yo sé que te has equivocado. El Espíritu del Señor quiere mostrarte, y yo estoy seguro que en este momento te está recordando lo que tú hiciste mal, no simplemente lo que los otros han hecho mal. ¿Por qué no pedir perdón? ¿Por qué no pedirle primero perdón a Dios por vivir nuestra propia sabiduría y no la de Él? ¿Por qué no ir a donde papá, mamá, donde mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, y decirle, mira, ¿recuerdas el problema que tuvimos? Yo quiero decirte que yo me equivoqué en esto y en esto y aquello. Quizás la otra persona también se equivocó, tu hijo, tu esposa quizás se equivocaron, pero ellos no quieren escuchar que tú vengas a decir lo que ellos hicieron mal. Eso no los va a impactar. Al contrario, va a hacer que el problema se haga más grande.
Ellos están esperando que tú vayas y les digas, mira, yo reconozco mi parte de error. O no mi parte, este fue mi problema, este fue mi error. Perdóname. Pero ¿por qué no comenzar con Dios? Porque Dios está dispuesto a perdonarte. David tuvo un nuevo respiro para su vida cuando David fue capaz de pedir perdón. Porque sé que te has equivocado con tu Padre que está en el cielo. ¿Acaso no te equivocas con tu Padre? ¿No has decidido equivocadamente? ¿No has decidido en contra de lo que Él, como papá que todo lo sabe, te ha pedido que hagas con tu vida? Este es el momento para pedir perdón. Por una sencilla razón. Porque el Espíritu Santo te está llevando esa experiencia. Y cuando el Espíritu Santo te lleva esa experiencia de reconciliación y de perdón, tú vas seguro. Porque cuando tú pides perdón, estás tomando todo el poder que viene de lo alto para derrotar lo que antes hiciste mal y lo que quizás nunca pudiste derrotar, esos vicios, malos hábitos, malas acciones que han hablado tan fuerte en nuestros hogares, que han hecho tanto daño a los que están en nuestros hogares. Porque nuestra familia pudo haber escuchado diferentes sermones hermosos, pueden habernos visto cantando, alabando, orando, predicando, pero si en la casa, en la intimidad, conocen realmente quiénes somos y de nuestros vicios, malos hábitos, eso les ha impactado de una manera supremamente negativa. Es el momento de estar en paz con Dios. Es el momento de decirle al Señor, Señor, perdóname. Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo te pido que me hagas una nueva criatura. En Santiago, en el Salmos capítulo 32, versículos 3 al 5, el Señor nos recuerda que la experiencia de David fue esa. Pero miren Isaías, el capítulo 43, el versículo 25. En Isaías 43, 25, el Señor nos da una promesa preciosa. Él dice, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Amén. Miren lo que hace el Señor. El Señor nunca más se acuerda de nuestros pecados. No solo nos perdona, sino que los olvida. Nuestros hogares necesitan esa experiencia. La experiencia de que yo como papá vaya y le diga a mi hijo, hijo, te pido perdón porque yo me equivoqué. Y te pido perdón porque yo ya le pedí perdón a Dios. Te pido perdón por mis malos hábitos que tú has visto. Te pido perdón porque yo no he vivido la sabiduría de Dios. Porque yo me he dedicado a vivir mi propia sabiduría. Y yo ya le pedí perdón a Dios. Y Él me dijo que me perdone, que borra mis pecados lejos. Yo quiero pedirte perdón también. Y quiero decirte que con la ayuda del Espíritu Santo yo voy a ser una nueva persona. Que con la ayuda del Espíritu Santo voy a tratar de tener las mejores palabras para comunicarme contigo. Con la ayuda del Espíritu Santo voy a tener los mejores pensamientos con respecto a la familia, con respecto a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Qué hermoso cuando yo como papá voy con esa disposición a donde mi esposa, a donde mis hijos, y les hago saber no lo mal que están ellos, sino lo mal que estaba yo, pero lo bien que estoy ahora, porque mis errores se los he entregado al Señor. Y porque estoy seguro que llorando, es decir, reconociendo o arrepintiéndome de lo que he hecho mal, voy a tener el perdón. Voy a tener consuelo, voy a tener liberación. En Hechos el capítulo 3, el versículo 19, hay otro texto precioso donde se nos refuerza esa invitación. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. ¿Cuándo van a venir tiempos de paz, de alegría, de felicidad, de refrigerio para nuestra familia? El refrigerio es ese momento en el cual disfrutamos de parar, de ir de aquí para allá. El refrigerio es ese momento en el cual refrescamos nuestra mente, nuestro cuerpo. El refrigerio es ese momento de descanso. Jesús sigue diciéndonos, vengan a mí, yo quiero que sus hogares tengan descanso. ¿Quieren tener refrigerio en familia? Es decir, ¿quieren vivir más tranquilos? ¿Quieren vivir más felices? Arrepiéntanse. Pero mis hijos no van a saber de arrepentimiento cuando no me vean a mí como papá arrepentido. Y por favor, no me vengas a decir, no, es que yo no tengo que arrepentirme delante de mis hijos. Al contrario, ese es el sermón que va a impactar sus vidas con respecto al arrepentimiento.
porque no hay ser humano perfecto. Yo no soy un ser humano perfecto, tú no eres un ser humano perfecto, tú te has equivocado. El Señor te va a mostrar en qué te has equivocado dentro de tu hogar, por qué hoy estás enfrentando los problemas que tienes. Hay que pedir perdón a nuestros hijos por administrar mal las finanzas. ¿Por qué no? Ellos tienen que saber también que como seres humanos nos equivocamos. Así como David mostró su equivocación y como David estuvo dispuesto a hacer los cambios en su vida, a reconocer lo que estaba mal. ¿Por qué no pedir perdón por el descuido que dentro de nuestra propia casa hemos tenido a la manera como nos alimentamos? ¿Por qué no pedir perdón por no enseñar a nuestra familia una cultura del ejercicio, del descanso, del compartir tiempo al aire libre, del saber que lo que más necesitamos no es traer cosas a la casa, sino disfrutar de buenos momentos en la casa? ¿Acaso eso no merece que vayamos a nuestra familia y pidamos perdón? Pero recuerden, el perdón de Dios es el primero que debemos lograr, porque Dios nos hizo, Dios te hizo, Dios me hizo, y al primero que le he fallado es a Dios. A Él tengo que pedirle perdón. Eso es lo hermoso que hace el Espíritu Santo, que toca las fibras más íntimas y comienza a mostrarme lo que está mal en mí. Así que si el Señor de aquí en adelante sigue mostrando lo que está mal en ti, no te sientas mal. Al contrario, celebra, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está llevando a entender que si tú cambias, tu familia cambia. Si tú eres una persona renovada, tu familia se va a renovar. Si tú eres una persona transformada, tu familia se va a transformar. En Proverbios el capítulo 28, el versículo 13, Proverbios 28, 13, dice de la siguiente manera: el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiese y se aparta, ese alcanza misericordia. Hay que confesar nuestros pecados a Dios. ¿Quién no quiere prosperidad para su hogar? ¿Acaso tú no quieres prosperidad para tu familia? ¿Acaso tú no quieres prosperidad en tu relación como pareja? Hay que confesar entonces lo que he hecho mal. Hay que reconocer ante los que me conocen, a los que saben de mi intimidad, qué es lo que yo he hecho mal. Basta ya de estarles mostrando a los demás lo que está mal en ellos. ¿Por qué no comenzar por pedirle a Dios que me ayude a transformar lo que está mal en mí y pedirle perdón a Él? Dios está dispuesto a hacer una transformación en la vida de todo ser humano y de toda familia que le busca con sinceridad. ¿Qué esperas para ser feliz? ¿Qué esperas para dejar tu yo de lado y pedir al Espíritu del Señor que siga siendo un proceso de transformación en tu vida? Quizás hay que llorar, ¿sí? ¿Cuánto no hemos tenido que derramar lágrimas cuando nos damos cuenta, como David, que los problemas que estamos viviendo son los resultados de los problemas que hemos tratado de resolver a nuestra manera y no a la manera de Dios? No sigamos llorando sobre lo que hemos hecho mal. Es el momento para reconocer que Dios me está invitando a un nuevo encuentro con Él. Cuando David tuvo ese nuevo encuentro con el Espíritu del Señor, cuando él reconoció lo que estaba mal en él, no en los que estaban a su alrededor, lo que estaba mal en él, la vida de David comenzó a florecer. Y por eso el Salmo 51 es un salmo tan hermoso. Es un salmo donde el Señor recuerda que cuando vamos a Él con un espíritu de búsqueda de perdón, Dios está dispuesto no solo a perdonarme, sino a renovarme, a transformarme. Y por eso los hijos de David, incluyendo al gran rey Salomón, recuerdan a David como un gran padre, no por los errores que cometió, sino por los errores que supo aceptar, que supo reconocer y que supo presentar delante del Señor para que el Señor le diera el perdón. Este es un momento de reconciliación. ¿Tu familia tiene problemas? Sí. Mi familia también los tiene. Pero tu familia y mi familia necesitan vivir la experiencia del llanto. Necesitan vivir el proceso que lleva el Espíritu del Señor. Y tú eres el primero que debes aceptar esa invitación. Reconocer lo que está mal en ti y decirle al Señor: Señor, deseo la transformación de mi hogar, pero por favor, comienza por transformar mi vida. ¿Qué esperas para ser feliz? ¿Qué esperas para ser feliz con tu familia? ¿Qué esperas para decirle al Señor: Señor,
aquí estoy delante tuyo. Te entrego mi vida, te entrego mi ser, te entrego mi familia.